Bueno, a ver, después de tanto tiempo, vuelvo a hacer un vivo por Instagram. Em, Porque, bueno, la situación meteorológica me acontece a que tenga que hacer un vivo informando, bueno, qué va a pasar con el tiempo, que vengo recibiendo muchos WhatsApp y mensajes por diferentes medios. ¿Qué va a pasar con las condiciones meteorológicas en esta semana? Bueno, como ustedes están percibiendo, observando, viviendo, ya hace menos de una semana, arrancó el invierno, una nueva estación, obviamente que estaría indicando un descenso importante de temperatura. En el que, bueno, este primer fin de semana invernal, eh, ya estamos teniendo las primeras irrupciones de masas de aire polar, descenso de temperaturas y inclusive temperaturas muy por debajo del cero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar esta semana? Que muchos me están preguntando y comentando y bueno, y, y ahí tratando de interiorizarse qué va a pasar con las condiciones meteorológicas. Bueno, me han estado pasando algunos videos, algunas fotos de lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario más precisamente, que está cayendo nieve, agua nieve. Eh, Mar del Plata también está bajo alerta de caer agua nieve. Bueno, lamentablemente no ha acontecido, no ha caído nieve ni agua nieve. Pero en zonas cercanas sí, como por ejemplo en Tandil, ¿sí? Eh, Se ha observado agua nieve. En algunas partes de Buenos Aires también, ¿sí? Por supuesto, en toda la zona cordillerana de nuestro país ha caído nieve. Así que bueno, ¿qué va a pasar en esta nueva semana que estamos ingresando? Ya estamos finalizando prácticamente el mes de junio para entrar al mes de julio, que es considerado uno de los meses en este año, es considerado uno de los meses más fríos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las condiciones meteorológicas? Bueno, a partir del día de hoy, bueno, todo lo que es el centro del país, o sea, Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, acá por ejemplo la zona de Mar del Plata, nosotros estamos siendo actualmente ahora afectados por un sistema de baja presión que está generando importantes inestabilidades, eh, está generando lluvias, un descenso muy importante de la temperatura, hay un sistema de frente frío también, eh, que está originando un descenso importante de temperatura, este ingreso de masa de aire con características polares, eh, que ha ingresado por el continente y que bueno, es lo que está generando descenso importante de temperatura y que este descenso va a seguir marcado, ¿sí? Eh, Durante todo el periodo de esta semana, ¿sí? Eh, Esta masa de aire polar o con características polares, húmeda y muy fría, va a ir avanzando, ¿sí? Generando anomalías térmicas. ¿Qué quiero decir con esto de anomalías térmicas? Que va a generar, o sea, la temperatura mínima, ¿sí? La temperatura mínima va durante todo el día, va a superar a la temperatura máxima, ¿sí? En muchas ciudades, en muchas localidades, como en la zona costera, por ejemplo, todo lo que es la zona costera, la costa bonaerense o la costa atlántica, eh, gran parte también de lo que es considerado la región del litoral. Y bueno, por supuesto, como es una masa de aire polar y que irrumpe y afecta a todo el territorio argentino, por supuesto esta masa de aire va a llegar a lo que es en la región del NEA, el nordeste argentino y el noroeste argentino.
¿sí? Entonces, cuando habla de anomalías térmicas, significa que las temperaturas mínimas se van a ubicar por encima de las temperaturas máximas, ¿sí? En toda esta semana. ¿Mm? Es decir, un gran enfriamiento va a haber, se va a notar, se va a observar, se va a percibir un importante enfriamiento nocturno, típico de la época, por supuesto, pero más o menos por la 25, más o menos por la fecha de 25, 26, 27 de mayo, estas características de la atmósfera ya se venía observando, ¿no es cierto? Nada más que, bueno, ahora como ya entramos de lleno a la época invernal o a la estación invernal, estas temperaturas van siendo, por supuesto, más marcadas y que es consideradas temperaturas normales dentro de lo que es esta estación, ¿no es cierto? Bueno, se van a poder observar, como les decía, un importante enfriamiento nocturno, o sea, un descenso importante durante la tarde-noche y las temperaturas van a caer bruscamente, abruptamente quería decir, y bruscamente también, y se va a notar ese descenso de temperatura, vamos a sentir muchísimo frío. ¿Y en qué? O sea, la sensación térmica, la sensación fisiológica va a ser muy marcada, ¿sí? Estoy hablando sensaciones térmicas de 2, 3, 4, 5, inclusive en algunos lugares 6 grados bajo cero, ¿sí? Es decir, mucho frío. Eh, entonces, esto indica que se van a comenzar a registrar días con temperatura muy por debajo del cero. Importantes heladas, esto va a generar importantes heladas en la región del nordeste, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, principalmente Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Entre Ríos. Van a tener por estos días, hasta el martes, a la tarde, noche, van a tener un cielo despejado, sin presencia de lluvia, pero esto estaría indicando justamente, como el cielo va a estar despejado, un descenso de temperatura muy marcada y presencia de heladas importantes. Esto es muy importante para la actividad agrícola, para la actividad agropecuaria, para el campo, que lamentablemente si no tienen protección la vegetación se termina quemando, se termina destruyendo el cultivo. Entonces estas heladas por ahí para el campo es muy dañino. Así que van a tener también en las rutas aquellas personas que viajan o que se desplazan por su trabajo, por lo que sea, por las rutas argentinas, en todo lo que es las rutas ubicadas en la región del litoral, más que nada en el nordeste argentino, van a tener presencia de neblinas y de nieblas, ¿sí? Porque la humedad se va a condensar bueno, y va a generar así que bueno, mucho cuidado en el momento de circular, ¿sí? Porque en esta temporada, en esta época, es una temporada donde la niebla y la neblina en las zonas de ruta es muy frecuente, ¿no es cierto? Entonces, tener mucha precaución en ese aspecto. Bueno, esto con respecto un poco a lo que es la temperatura. ¿Qué va a pasar con las precipitaciones de acá en adelante? Bueno, muchos me preguntaban también respecto bueno, cierro con lo de temperatura. Esta semana vamos a tener temperaturas en todo el territorio argentino. Vamos a tener temperaturas por debajo del 0 grado, ¿sí? Sensaciones térmicas muy por debajo del 0 grado, principalmente las ciudades que se ubican en la zona de la costa atlántica. Y las zonas que, obviamente, también las ciudades que están ubicadas sobre las cordilleras, y sobre zonas serranas. Todo lo que es Córdoba, norte de Córdoba, nordeste de Córdoba, sureste de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, ¿sí? La Rioja, bueno, todas estas ciudades que Neuquén, ¿sí? Todas estas ciudades que están sobre cerros, sobre montañas, sobre cordillera. Por supuesto, las temperaturas van a ser mucho más marcadas por la altura, van a tener presencia importante de nevadas, ¿sí? En toda esta semana. La Patagonia, por supuesto, también, presencia de nevada, ¿sí? Y bueno, como le decía, toda la zona del nordeste
la presencia, bueno, obviamente el descenso de temperatura se va a notar. Bueno, neblina y niebla, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la precipitación, con la lluvia? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, muchos también por ahí de la región del NEA, mucha gente de Chaco, de Formosa, Corrientes, Misiones, que le está preocupando el tema de la bajante del río Paraná. Bueno, lamentablemente no tengo buenas expectativas, no tengo una información muy positiva o muy positiva para darle, porque bueno, lamentablemente, ¿qué es la característica del clima que nos acontece a nosotros en el territorio argentino? Que generalmente el invierno, para aquellas ciudades que están distantes del mar, ¿no es cierto? Porque yo que estoy acá en la zona costera, el invierno resulta ser más húmedo que el verano, ¿no es cierto? En cambio, en esta zona, en las zonas que están lejos de la costa, es al revés. El invierno es más seco y el verano es más húmedo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en este invierno? Bueno, justamente va a ser mucho más seco que otros inviernos, que los inviernos anteriores. En la región del nordeste, que es donde la situación está por ahí más complicada, más dramática, las precipitaciones que se van a registrar van a ser muy por debajo de la normal. Es decir, en un año en Resistencia, en Corrientes, bueno, Corrientes más húmedo que Resistencia y que Formosa inclusive, eh, todo lo que es la zona del sudeste de Chaco es mucho más húmedo que inclusive que Formosa. Eh, las precipitaciones normales rondan generalmente en el año entre en el año, estamos hablando en promedio, entre los 1000 y 1200 milímetros. Bueno, esto no va a pasar este año nuevamente. El año pasado ya tuvieron un año de mucha sequía y este año va a volver a suceder esto, ¿no es cierto? Lamentablemente, más allá que se está hablando de la presencia, o sea, del el niño, que de a poquito se está levantando, de a poquito se está asomando, pero muy levemente, muy levemente. Lamentablemente las precipitaciones que se van a registrar en la región van a ser muy leves, ¿sí? Van a ser muy leves, ¿sí? Eh, Van a ser muy variadas también porque van a tener días o van a tener lluvias por ahí que van a ser muy intensas, con abundantes caídas de precipitaciones y que van a ¿cómo es? Van a generar importantes inundaciones y complicaciones, principalmente aquellas ciudades que son muy llanas, ¿no es cierto? Como Resistencia, como Formosa, van a generar importantes inundaciones. Entonces, hay que estar muy atento a eso, ¿sí? La región, todo lo que es la región centro y la región nordeste, o sea, todo lo que es norte de Buenos Aires, noreste de Buenos Aires, Santa Fe, Entre los Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa, ¿sí? Por ahí a Misiones le dejamos un poquito de lado porque es un poco más difícil, tiene como una influencia más tropical, ¿no es cierto? Entonces, en todas estas provincias, en esta región, las lluvias como les dije, van a seguir siendo inferior a lo normal, ¿sí? Siendo más afectado el sudeste de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, y donde se va a seguir notando esta importante sequía que estamos observando actualmente, ¿no es cierto? Estas precipitaciones van a ser las precipitaciones respecto a lo que es el sur de la Patagonia, por ejemplo, todo lo que es Ushuaia, ¿sí? Toda esa zona, la situación es contraria, ¿sí? Va a ser superior a lo normal, o sea, va a llover mucho más que años anteriores, ¿sí? Y en el NOA, en el noroeste argentino, ¿sí? Y en Cuyo, ¿sí? Incluyendo todo lo que es la, la sección este de Córdoba, ¿no es cierto? La estación va a seguir siendo seca, ¿sí? Con muy pocas precipitaciones y un descenso importante de temperatura.
Para NEA y centro oeste del país, ¿sí? Con respecto a las temperaturas, bueno, les decía, van a frecuentar esas temperaturas de bajo cero, ¿sí? O las mínimas bajo cero, ¿sí? Y que son aquellas que se encuentran muy por debajo de las temperaturas normales que suelen tener, ¿sí? En Resistencia suelen tener, o en toda la región NEA, ¿sí? Principalmente Chaco, Formosa, suelen tener temperaturas entre 20 y 24 grados centígrados. Bueno, esto en esta semana olvídense de esas temperaturas, van a tener temperaturas mínimas marcadas, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que yo le quería comentar, ¿sí? Va a ser una semana muy fría, con presencia de lluvia para esta zona. Para el martes, miércoles, va a llegar esta precipitación que estamos teniendo acá en la región centro, en el sudeste de Buenos Aires. Va a llegar entre martes y miércoles a todo lo que es la región NEA, ¿sí? O la mal llamada la región litoral. Y van a tener presencia de precipitaciones entre martes y miércoles, ¿sí? Y se va a mantener así hasta el viernes. Bueno, las bajas temperaturas van a estar presentes toda la semana en todo el territorio argentino, ¿sí? Y hay en lugares que, bueno, va a haber presencia de nevada. Vamos a ver cómo continúa esto, ¿sí? La próxima semana, ¿sí? Pero bueno, esta semana ya vamos a tener la primera semana invernal, temperaturas mínimas bien marcadas, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles y compartirles a aquellos que me estaban consultando sobre las condiciones meteorológicas, qué va a pasar a nivel país con las condiciones meteorológicas. Así que bueno, le mando un abrazo y que descansen, que tengan un buen comienzo de semana.